Luego de que el diálogo entre el Sindicato de Guionistas y la Alianza de Productores para Cine y Televisión de los Estados Unidos no llegó a buen puerto, se dio el aviso de que 11,000 afiliados entrarían en huelga a partir del 1 de mayo y hasta que la Alianza de Productores acepte negociar las demandas del sindicato, las cuales giran en torno a las mejoras salariales, mejoras laborales, de salud, el reconocimiento de su labor frente a los avances tecnológicos, entre otras cosas. Es por eso que esta semana en Cine para Todos conversamos con dos talentosas guionistas quienes nos ayudarán a comprender más sobre este tema. Ana Grajales, guionista que ha participado en más de 12 proyectos tanto en formato de serie como en largometraje. Ha colaborado con Sony, Warner Media, Alameda Films, Netflix por mencionar algunas. Y Lore Olivera, su arduo trabajo la ha llevado a desarrollar una serie de televisión con Blumhouse Studios. Además, ha desarrollado proyectos para 21 Labs y para Charisse Castro Smith, guionista de Encanto. Muchas gracias por recibirnos, como si estuviéramos presencial, por aceptar la invitación. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y pues yo siempre encantada de compartir lo poquito o lo mucho que sepa de este bello mundo del guión. Lore, bienvenida, muchas gracias también por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes, yo también estoy muy emocionada de hablar de este tema que es tan importante. Está calentito. Denny. Hola, ¿cómo estás? Hola, espero que se esté viendo bien porque yo siempre salgo bien troleada con mi pixelado, pero creo que hoy no tanto. Pues sí, muy contenta de hablar con dos expertas de pues un área del cine que yo quiero mucho y pues va a ser una plática bien sabrosa. Nada más una aclaración, hoy estamos grabando, hoy jueves, que hoy es el tercer día de huelga, entonces para cuando salga este programa, si sale algo bueno o malo, pues obviamente no vamos a saberlo, entonces advertidos están. Ayer que estaba viendo Twitter, navegando por Twitter, que es medio tóxico, me encontré con un comentario de un chico, que la neta no sé si es troll o si lo decía en serio. El tuit decía algo así como, las ganancias que quieren los codiciosos guionistas no se compara a la pasión de los fans del MCU de ver a sus héroes favoritos en pantalla. Y él exigía que los escritores volvieran a la mesa a trabajar porque los fans necesitaban esas historias. Saco a colación este comentario porque me hizo pensar en, tal vez no mucha gente piense de manera tan extrema, pero sí no tenga en la mente cuál es el trabajo en sí del guionista y por qué ha llegado un momento donde ya es insostenible esta profesión y que tratan de salvarla, por lo menos el sindicato, ¿no? Claro, no, y yo también vi ese tweet y luego sí vi que era un troll, pero lo cual me parece interesante que haya trolls sobre esta huelga, ¿no? ¿Quién está pagando estos trolls? Creo que siempre es interesante como ver quién está detrás, o sea, creo que estaría bueno como hablar un poco del contexto, o sea, cada 10 años todos los sindicatos, tanto el sindicato de directores, el IATSE, que es como todos los que son below the line, hasta el sindicato de camioneros de Hollywood, todos cada año negocian con esta asociación de estudios el mínimo de los contratos. Evidente, como decir, este es el estándar de contrato que tenemos para televisión, para cine, para X, Y o Z. Partiendo de eso, pues esto se lleva negociando desde que existen estos sindicatos y desde que existe esta alianza. Y pues sí es muy loco ver porque de 10 años para acá, el mundo del entretenimiento y cómo se produce el entretenimiento cambió radicalmente. Hace 10 años no había un Netflix, hace 10 años no había estos fenómenos de streaming, ¿no? Entonces creo que esta dichosa codicia o a lo mejor este ímpetu de los guionistas de decir, oye, queremos que siga la profesión de guionistas, ¿no? Que creo que yo veo como, no sé tú cómo lo veas, Lore, de Los Ángeles, pero creo que viene no solamente de que se dignifique y se siga respetando el trabajo de un guionista hoy en día trabajando para plataformas, para estudios, etc., pero que también pueda seguir siendo un trabajo sustentable, porque lo que ha pasado con estas empresas, que ojo, no tiene que ver tanto con productores, creo que es más como los estudios, estas grandes empresas que cada año reportan ganancias billonarias, ¿no? O sea, ya ni siquiera de millones, billones, y billones, como dice el presidente, ¿no? Están teniendo estos crecimientos a la Silicon Valley enormes, rapidísimos y todo, pero a costa de las espaldas y el trabajo
mal pagado de sus creadores. Creo que en esta semana, sí, a lo mejor de aquí a que se estrene este capítulo, veremos también el sindicato de guionistas unirse a esta huelga, a lo mejor hasta los actores, a lo mejor todos, porque el mundo cambió y las reglas del juego también tienen que cambiar, por ende. Luego hay como esa idea de que, el último strike arruinó Lost, o el último strike arruinó tal serie, y la verdad es que era mentira, esas series estaban como escritas o terminadas, pero creo que si queremos seguir, o queremos como seguir viendo estas series, seguir todo, el núcleo, que son los guionistas, tiene que existir. Porque si no, de aquí a 5 años ya no va a haber showrunners, porque no se están tomando en cuenta hoy en día estas nuevas voces. Como la amenaza más grande que ve esta huelga y por lo que se genera es porque se está tratando de evitar que la profesión de escritor, que es como algo con lo que uno puede hacer una vida, se reduzca a gigs, o sea, trabajitos, ¿no? O sea, de que te trabajo 2 semanas, 3 semanas. Sin embargo, creo que es algo complicado y es algo que va a ser difícil encontrar, digamos que un punto medio, ¿no? Porque por más que lo queramos negar, la realidad es que la televisión ha cambiado, el streaming ha llegado a cambiar todo. O sea, por poner un ejemplo, una de las cosas que ahorita pedimos y piden como guionistas es decir, oye, queremos que el writer's room, que es lo que, digamos que el cuarto de escritores, la manera en la que un guionista promedio se gana la vida, que es estando escribiendo una serie, queremos que el tamaño del writer's room sea más grande como era antes, ¿no? O sea, que no, porque ahora hay como una cosa que se está haciendo muchísimo por parte de los estudios que son como mini rooms. Entonces, que para escribir una serie de 10 capítulos tienes a una persona o a 3 escritores. Cuando antes tenías a 20, a 30, más las posiciones de asistente de escritor, ¿no? Entonces, están diciendo ya queremos que haya más trabajo para nosotros y que sea el trabajo dure más tiempo. Y es complicado porque la realidad es que ahora con el streaming, pues no puedes tener a 20 guionistas en una serie de 8 episodios. Y hay series como, por ejemplo, The White Lotus de HBO, que lo escribió una sola persona. Entonces, también es muy complicado porque es como decir, ¿cómo vamos a encontrar este punto en donde respeta nuestra profesión y nuestro trabajo, pero al mismo tiempo encontramos una manera de reconciliarlo con las nuevas tecnologías y con la nueva forma de hacer televisión, que pues es mucho más rápida, mucho más breve, ya no te da para tener un cuarto con 20 escritores, que también lo que decían es como, pues por ejemplo en mi caso, que yo soy escritora joven, que apenas estoy empezando como a vender proyectos, hacer cosas, la forma más común de ganarte la vida cuando ibas empezando era como aprendiz de escritor o como asistente de escritor en un cuarto de escritores. Pero ahora es como, ya nada más hay 3 personas en el writer's room, pues por supuesto ya no hay lugar para ti. Entonces creo que sí es un problema que han traído los streamers. Sin embargo, también los estudios. O sea, creo que es como que lo están culpando todo en como, ay, ahora las series son de 8 episodios, ¿no? Pero la realidad es que eso no debería de cambiar para nada el cuánto se nos paga, ¿no? Y por cuánto tiempo se nos paga, porque ahora se está haciendo como bueno, ya dura el room, lo hacemos por Zoom y dura 3 semanas, ¿no? Y entonces, pues es un trabajo que para ti va a durar 3 semanas, te van a pagar 3 semanas y bye, ¿no? Um, el WGA tiene su propio healthcare, o sea, como seguro social, y de hecho es el mejor de los mejores de Estados Unidos. O sea, tú quieres entrar al WGA porque tienes un super healthcare, pero es difícil mantenerlo cuando pues, no hay dinero. No, y explicando un poco, ¿no? De esto que comentaba Lore del seguro médico, porque sí luego en Estados Unidos y México funciona un poco diferente, tanto legal como socialmente, pero en Estados Unidos si no tienes seguro médico, sí es un problema enorme, ¿no? Porque te cubre desde la A a la Z y si no sé, si un día te quieres ir a hacer una limpieza y no tienes seguro médico de dientes, algo que a lo mejor aquí te valdría 1,500 pesos, allá te termina saliendo en $600, ¿no? Entonces, por eso, como guionistas, entendiendo que son freelance, ¿no? Que trabajas por proyecto, es decir, hoy estás escribiendo Stranger Things y en 6 meses vas a estar escribiendo Ted Lasso, por así decirlo. El sindicato del WGA algo que te permite es tener este seguro médico como si tuvieras un trabajo fijo de 9 a 5, ¿no? Que
En Estados Unidos, por ley, todos los trabajos te tienen que dar algún tipo de seguro del famosísimo insurance. Y por eso la mayoría de los guionistas en Estados Unidos pertenecen al sindicato, porque les dan no solamente este beneficio de a lo mejor acceder a estas tarifas base, pero también les da este beneficio de tener seguro de gastos médicos, que si tú lo pagas de tu cuenta así de independiente, pues es un lanal exorbitante que pues nadie puede pagar, ¿no? Eso no lo tiene ni Obama, casi, casi. Hay que acordarnos de Breaking Bad, por eso pasa lo que pasa, que el señor no tenía seguro. Y no es curioso, o sea, es triste porque en este PDF que ellos publican donde están las demandas, justamente está estas peticiones, ¿no? Del seguro de médico, y la alianza de productores pues decide que no es negociable esto, lo cual aquí justamente Ana, estás hablando de contextos y sí, claro, se me olvidó mencionar que esta es la primera huelga desde hace 15 años, porque en 2007 2007, perdón, hubo una, y en 1988 hubo otra, que al final creo que viéndolo a la distancia, estas 3 huelgas, tomando en cuenta la del 2023, siempre tienen estos puntos en común, ¿no? Que hay un desbalance bien feo entre los productores, en ese entonces la tecnología, porque en el 88 era las demandas por las regalías en los videos, en los videocassettes. En 2007 se da por justamente el alza de los DVDs y la llegada ahí poquito a poco de Netflix, y ahora es con ya las plataformas de streaming en pleno despunte, bueno, con sus matices evidentemente, y siempre la respuesta de los productores de las plataformas es: no hay dinero porque es un negocio que está empezando, casi, ¿no? O sea, tengo millones, pero pues no te puedo dar, no te puedo facilitar esto que me pides tan básico como es lo del seguro médico. Un ejemplo se me ocurre ahorita, Alex, y perdón por mi pronunciación, Alex O'Keefe, él forma parte del cuarto de escritores de The Bird, esta serie producida por FX y protagonizada. Gran serie. Sí, exacto, gran serie que aparte ganó Globos de Oro, y él también el sindicato hace sus premios y justamente es ahí donde él va a recoger el premio, y resulta que la nota no es que ganó el premio, la nota es que fue a recoger el premio con una cuenta bancaria en ceros, y en una entrevista él dice que mientras él estaba escribiendo el guión de esta primera temporada, estaba viviendo en un departamento sin calefacción, y dices, bueno, al final, pero después te fue mejor, ¿no? O sea, ya que tuviste la fama. No, dice que cuando recibió las regalías por lo que había hecho, no era como él esperaba, ¿no? No era el cuento con final feliz. Y ahí es cuando a mí me hace ruido este desbalance. O sea, cómo las plataformas se jactan de tener las mejores series, Stranger Things, Succession, The Bird, no sé, otras, y los guionistas están viviendo en condiciones realmente, pues, que deberían darnos vergüenza. Sí, que creo que, y te puedo hablar un poco como de mi experiencia, aquí en México es diferente, pero hasta trabajando, ¿no? En series, en plataformas, lo que sucede es que al final, y aquí ya entra como un tema muy legal, tú estás dando los derechos, o sea, aunque aparezca creado por, tú no eres el dueño de esa serie, y como tú no eres el dueño, esta plataforma te ve como un empleado más, ¿no? Entonces, en el caso de Alex O'Keefe, que es una cosa como súper loca de decir, güey, hiciste The Bear, o sea, esta serie que a todos nos partió el corazón, que es una chingonería de serie, y tu familia te tuvo que comprar el traje en crédito porque no podías pagarlo tú, ¿no? O sea, pues claro, te llegan bono y te dice, por creador te vamos a dar un 2% en cada episodio, comparado a cuánto dinero le generó The Bear a FX, ¿no? Que son estos números misteriosos que nadie sabe. O sea, es que ese creo que es el problema o la caja de Pandora que trajo el streaming, que fue lo que cambió un poco la industria y hasta cómo los estudios contrataban a guionistas, ¿no? Porque antes tenías una serie como Friends, no sé,
y estaba el cuarto de escritores, se escribía el capítulo y luego se filmaba. Llega Netflix, llegan las plataformas, llega, ¿no? Como toda esta nueva ola de televisión, y pues se dan cuenta de que podemos escribir todo, ¿no? Toda la serie antes de irla a filmar y ya decidimos si la queremos o no. Y pues sí hay como esta desconexión no solamente del rol del guionista, como si solamente el guionista se necesita antes de filmar, pero también el decir, ok, podemos ahorrarnos ciertos costos o ciertos sueldos a largo plazo. Entonces ahorita a lo mejor el creador o el showrunner, ¿no? La famosísima figura del showrunner, que es como este guionista que por lo general es el creador de la serie o a quien se le ocurre la idea principal de la serie, que también es productor, a veces también dirige, ¿no? Y que pues básicamente está llevando el show. Solamente necesitamos el showrunner y no es cierto porque los showrunners o las showrunners podrán decir que cuando están ahí tienen 452 cosas que hacer y sí se siguen necesitando los guionistas en un set. Entonces creo que también va mucho de, y lo platicamos antes de empezar a grabar, ¿no? Pero también es mantener esta industria, ¿no? A flote. Porque ¿qué está pasando? Tienes a guionistas que tienen 4 o 5 créditos en series de alto perfil, series que han ganado Emmys, Golden Globe, ¿no? O sea, premios muy importantes y en su vida han estado en un set. Entonces, ¿cómo es que el día de mañana ellos van a llegar a showrunnear sus propias series ya cuando, no sé, los que ahorita están showrunneando pues ya se retiren, pasen, ¿no? Como pasa en cualquier industria. O sea, ¿cómo es que ellos van a seguir si no tienes esa experiencia y te sueltan en tu primera chamba? Y pues antes era como de que, bueno, pues yo era staff writer, pero me tocó ir al set a ver cómo se hacía mi capítulo, tuve la junta con el director, el actor, me tocó estar en el table read, ¿no? Cuando leen mi guión y todo. Hoy en día eso no pasa, ¿no? Gracias a que las plataformas pues no están pagando esos sueldos porque pues, obviamente se le tiene que pagar un sueldo al guionista para que vaya al set. Porque son, o sea, hay que recordar, son profesionales. No le pediríamos a un dentista que te haga una endodoncia gratis, ¿no? Porque pues ya me hizo la limpieza, que me haga la endodoncia, pues ya estoy aquí, ¿no? Sí, lo mismo es con un guionista, o sea, a lo mejor y luego vemos como a los creativos o toda esta economía naranja como de que, ay, no, pues no es tan difícil, o sea, es lo mismo, como decía Lore, el trabajo mental, el desgaste, todo, el tener estos mini rooms de 3 semanas para sacar una serie que ni siquiera sabes si va a salir o no, solo para ver si les gusta una plataforma, que el tenerlo en un proceso de 4 meses, ¿no? Es exactamente el mismo esfuerzo físico, mental, emocional, todo. Y creo que lo que está pasando al no haber estas regalías, al no, a estar en este sistema de crea, genera, y no importa cómo o a quién nos llevemos entre los pies, es que se va achicando cada vez más este rol, ¿no? ¿Cómo podemos recortar más? Como antes era, desarrollamos en 6 meses, ahora hagamos mini rooms, y ahora que ese mini room sean 2 escritores, y ahora que toda la serie le escriba este escritor, ¿no? O sea, cada vez es, y hasta la inteligencia artificial, ¿cómo podemos entrenarlos para que ya? Antes estaba la televisión, tenías como lo que ganabas por episodio y cada que la retransmitían volvías a ganar, ¿no? Pues cada que hacían como un rerun en otra plataforma o de que en la misma pero a otra hora, tú ganabas dinero, pero ahora con el streaming pues eso es imposible, porque la realidad es que ya no estás pagando, ya no tienes dinero de anuncios, ya no tienes dinero de las veces que lo reproduzcan en otras plataformas, porque cada quien lo está viendo cuando ellos quieren. Entonces es como que, a ver, no me puedes dar dinero por esas cosas, o sea, no hay, digamos, que regalía por episodio, porque en realidad, pues, la serie está ahí, ¿no? Y un modelo de streaming es completamente distinto a un modelo de televisión por network, por cable. O sea, un modelo de streaming hace dinero de sus suscriptores. Entonces tú no puedes decir como de que, bueno, tienes que pagarme por cuántos suscriptores del total de Netflix están viendo mi serie. Para que se pudiera hacer eso, entonces los streamers tendrían que ser mucho más transparentes. Y uno de los problemas más grandes que se tiene ahorita y que también está tocando en cierto grado la WGA es que no hay transparencia de parte de los streamers. Y Netflix, de hecho, de eso mismo hace como toda su marca, ¿no? O sea, no compartimos información, no decimos quién ha visto cada episodio cuántas veces, etcétera, etcétera. Nuestro algoritmo es secreto. Entonces, todo esto daña al guionista en que tú sabes que Stranger Things es la serie más vista de Netflix, la temporada 4, pero realmente solo ellos saben por cuánto. Y no les conviene liberarlo porque entonces como guionista también te puedes decir, oye, o sea, el episodio, yo qué sé, 7 ha sido el más visto de toda la historia de tu plataforma, ponte mi lana, ¿no?
creo que también de ahí viene el problema. O sea, sí es un problema que trae como estas nuevas tecnologías, pero también son los estudios que se aferran, ¿no? O sea, que puedes decir como, a ver, págame justo, te escribo los episodios que quieran, pero tampoco, que quieras, pero tampoco es porque haya esa transparencia ni esas ganas. O sea, al final de cuentas, la verdad sí es el capitalismo. Y, perdón, o sea, sí me voy a poner toda comunista en esta, pero sí, o sea, sí es como el modelo capitalista, ¿no? Que dice como, de verdad, o sea, vamos a ver cuánto podemos explotar a estos güeyes y cómo lo podemos hacer mejor. Y pues el streaming es como un paraíso para eso, porque no tienes que dar información, no tienes que, o sea, los contratas por un tiempo muy corto, no tienen que estar en el set. Y es como un poco encontrar el paradigma, ¿no? Y como dice Lore, o sea, sí es un producto del capitalismo, ¿no? Todo esto, ¿no? Y este crecimiento Silicon Valley, ¿no? Tienes que crecer rapidísimo, fuertísimo y generar billones y billones y billones que muy honestamente es muy irreal, ¿no? Y creo que nos compramos esta mentira del Silicon Valley de los startups unicornios y todo, o sea, porque a largo plazo no es sustentable y creo que es lo que ahorita está pasando con muchas plataformas que tienen una deuda enorme, que ya están metiendo como modelos de televisión antigua. HBO Max, te estoy viendo. Justo, ¿no? Con menos calidad, o vamos a tener la versión barata con comerciales, y tú, esto parece como la televisión en el 2008, ¿no? Pero justo con eso, o sea, lo que dice Lore, pues sí, te pones a ver como ejemplos, no sé, Abbott Elementary, que es una serie de ABC y sale teleabierta, ¿no? No sé, el martes o miércoles, no sé qué día salga, y al día siguiente está en Hulu, ¿no? Y lo que dicen los guionistas y los creadores es como, pues güey, no nos genera nada que esté en Hulu a nosotros, y no es o sea, no es un tema de decir, queremos ganar todo, pero cuando ves que, no sé, el presidente de HBO Max gana casi 500 millones de dólares aproximadamente, casi, al año, dices, pues, bro, o sea, yo creo que te puedes recortar el sueldo como unos 50 millones y darle esas regalías a una persona. Y es una locura, o sea, como que, no sé, que así te pegue un Stranger Things y que sea el siguiente gran fenómeno, o no sé, un Wednesday, pues los guionistas no ven eso. O sea, Wednesday puede ser la serie más vista de todo el mundo y los guionistas detrás de esa serie no ven un solo peso de eso, ¿no? O sea, no ven estas regalías que antes en un modelo de televisión sí veían Friends. Por eso escuchabas estas historias de, pues al final el cast terminaba ganando 10 millones de dólares, por porque episodio. todo el mundo... Y ese dinero salía de justo como de los comerciales, de la publicidad, de todo. O sea, el tiempo aire cuando salía Friends o Seinfeld o todas estas sitcoms icónicas, pues era de millones, era carísimo. Y los guionistas, los directores, todos ganaban de eso porque era, ok, todos creamos esto, repartamos el pie, ¿no? Justamente, equitativamente, pero creo que sí, justo es entender, ok, el mundo cambió con el streaming, para bien o para mal. Si queremos que siga funcionando esta industria, si queremos que sigan creciendo, haciéndose más shows y todo, pues tenemos que replantearnos las cosas. O sea, Netflix no se hizo Netflix por su CEO. Se hizo Netflix, claro, ¿no? Por House of Cards. House of Cards. ¿No? O sea, justo por el contenido que tiene, y sigue por Stranger Things, sigue por Bridgerton, por todas estas creaciones que, pues todo empieza por un guionista, ¿no? Y creo que podemos hablar de abusos en sets, abusos en malas prácticas y todo, pero si no empezamos por el inicio, valga la redundancia, ¿no? Si no empezamos por la cadena que pusiese el guionista, si ahí no hay un trato digno y justo, yo en lo personal, hablando, ¿no? Como Ana, creo que entonces ya empezamos mal, porque si de ahí la cadena no está cuajando bien, pues evidentemente ya cuando lleguemos a la filmación va a haber problemas. Ya cuando lleguemos a los efectos especiales, por eso hay tantos problemas, porque es esta mentalidad de crea, no importa quién te lleves. Con todo esto que están mencionando Ana, Lore, me hace pensar que también hay detrás de pues todas estas demandas, ¿cómo están percibiendo entonces la figura del guionista como para que sea alguien a quien tienen que recortar, ¿no? Recortar tanto salarialmente o a veces hasta del mapa, ¿no? O sea, con esta intención de, pues, un gasto menos, una persona menos a quien alimentar. Entonces, me pregunto, en estas industrias, ¿cómo perciben la figura del guionista? Y por otro lado, en función de estar justo, no solo de
de cómo lo conciben, sino también de reivindicar a estas figuras. ¿Cómo reivindicamos a partir de conocer qué es lo que hacen? Entonces, muchas veces también es un desconocimiento del proceso, de todo lo que hay detrás para que una serie se construya de esa forma. Digamos, como te puedo dar como una respuesta ahora que más como trabajando con casos, en estudios. Yo ya trabajo en un estudio, por ejemplo, y creo que por lo menos de lo que yo he percibido, no es como que se diga, no necesitamos guionistas. O sea, el guionista es el punto número uno, es lo que necesitas. O sea, cuando te llega una idea, cuando quieres un pedazo de propiedad intelectual, lo primero que buscas hacer son escritores, es un guionista, es quien lo puede hacer. Entonces no es como decir, bueno, y ahora lo vamos a reemplazar, como decían muchas, como decían muchas como cosas ahorita de muchos artículos, ¿no? Los vamos a cambiar por inteligencia artificial, ¿no? Que ya puede escribir el guión. Creo que no va tanto por ahí, creo que es más como de cómo podemos usar menos, ¿no? Se reconoce que se tiene que pagar, que el guionista es importante, sin embargo, creo que ahorita va más como, en lugar de reemplazar al guionista per se, es más como cómo podemos usar menos y cómo podemos, con menos guionistas, tener más contenido o igual contenido. Por ejemplo, ahora con la pandemia que adelantó la industria como 20 años, ya no necesitas al asistente de guionista, ya no necesitas a lo mejor al coordinador de guión, que es como otro de los puestos importantes que antes había en un cuarto de escritores. Entonces, creo que ahora se piensa más en como tener un hombre grande, ¿no? Tener la lista de guionistas que tenemos en los estudios, son los mismos guionistas realmente que se están circulando constantemente y son a los primeros a los que les vas a dar la oportunidad porque el nombre es lo que vende. Entonces creo que es como cómo podemos tener un cuarto con 5 escritores que cualquier productor o cualquier estudio que yo llegue y le presente estos nombres va a saber quiénes son y tienen créditos como para respaldarlos, que sí, nos va a salir caro, pero nos va a salir más barato que contratar 10 personas, que a lo mejor 5 que a lo mejor no tienen el mismo nivel. Entonces creo que se sigue viendo importante, pero a la hora de recortar va más como recortar estos puestos como de abajo, sobre todo, ¿no? No tanto como el showrunner. O sea, el showrunner va a seguir haciendo el showrunner. Todas las personas que están showrunneando pues son gente que tiene 20, 30 años de experiencia. Hay casos extraños como los Duffer, pero pues los Duffer llevaban 10 años escribiendo televisión antes de Stranger Things. O sea, como que hay casos extraños, ¿no? Hasta los showrunners de Rings of Power de Amazon, pues es su primer crédito, pero llevan 8 años trabajando en la industria. O sea, tampoco es que sea, mañana voy a showrunnear y es mi primera cosa que hago, ¿no? Es raro. Pero justo, entendiendo que el WGA es un sindicato, pues están diciendo, oye, ¿y qué va a pasar el día de mañana cuando a Ana le toque showrunnear? ¿Y ahí qué? ¿No? O sea, porque si justo esta mentalidad de solo hay que contratar a los que tienen todos los créditos, al que tiene el Emmy, al que, pues está padre, pero ¿y los que vienen qué? Y mucho también de estas propuestas para abrir los cuartos de escritores o tener, ¿no? O sea, creo que en las negociaciones era tener 2 guionistas en set o que se paguen estos guionistas en set, justo para que siga creciendo la industria y que no se quede, pues, dudes que ya todos los showrunners se retiraron, ¿no? Y luego tienes otra vez esta curva de aprendizaje de cómo, how the fuck do you showrun, ¿no? O sea, ¿qué haces si no tuve la oportunidad, ¿cómo demonios? De aprender, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Justo, y es el problema, ¿no? Tengo 5, 6, 7 créditos, pero en mi vida he visto cómo se produce algo porque no me invitan. Sí, que contrario a muchas personas, no hay una escuela de showrunning, o sea, hay programas, justo el WGA tiene como un training center y todo, pero ser showrunner es ser productor, ser director y ser guionista a la vez. Justo la figura del showrunner se crea con estos grandes guionistas titánicos como Shonda Rhimes, ¿no? Que era como, los estudios se dieron cuenta de que, güey, tu visión es tan cañona que tú la tienes que llevar en todas las fases de una serie, ¿no? Entonces sí creo que para showrunner se necesita conocer de producción, entender cómo funciona un set, entender qué hace cada persona en un set. O sea, si estás haciendo House of the Dragon, entender qué hacen esas 2,000 personas que están a cargo de ti, ¿no? Es tomar muchas decisiones, es trabajar con personas,
es saber de dirección, porque aunque tú no estés dirigiendo directamente, tienes que entender cómo, valga la redundancia, dirigir a un director. Sí creo que es uno de los trabajos más completos y más senior que hay en la industria de entretenimiento de la televisión, porque al final tú eres responsable del producto final, tanto económica como artísticamente hablando, ¿no? Entonces, pues el camino sería a lo mejor entras staff writer, ¿no? Y justo los cuartos de escritores, y ahorita lo haré, No, desde asistente de trabajo. desde asistente, ¿no? Y luego te pasas a staff writer, luego te puedes pasar a coordinador, luego a story editor, hasta que ya eres como el escritor productor, que son pues los que escriben los capítulos al final del día, ¿no? Y ya en teoría se supone que los escritores productores sí tendrían que ir a set, sí tendrían que ver y conocer este mundo, a lo mejor platicar con el director de su capítulo, estar ahí. Sí es uno, o sea, para llegar a showrunnear sí creo que son años y años de experiencia y de ver cómo se materializa un guión. No sé, Lore, si tú tengas como algo diferente o alguna opción más o una respuesta un poco más. Un atajo. Un atajo. Es que en realidad no hay atajo y hay showrunners que, no sé, a lo mejor dirigieron una película, ¿no? Como Isa López, que amamos, ¿no? A Isa López, Sí, que va a estar mexicana, en que pues ella, Detective. ¿no? Que pues ella terminó showrunneando esta nueva temporada. Pues Isa era una directora que llevaba 20 años trabajando aquí en la industria, ¿no? Entonces, eso, aunque pues le daba justo este entendimiento de decir, ok, te vamos a soltar algo como True Detective, vas, mija, ¿no? Pero son estos años de experiencia de decir, pues Lisa ya cuando hizo Vuelven, pues ya llevaba varias películas, varios gigs de guionista, de productora, o sea, como que ya hay ese entendimiento. Para mí la respuesta como sencilla es, tienes que tener mucha experiencia en varios lugares. Creo que sí y no. Creo que es interesante, por lo menos en Estados Unidos, cómo es muy esta industria en general, o sea, y no solo es el puesto de showrunner, es como todo. Hay como siempre el camino como normal, tradicional, y luego hay gente que hace cosas extrañas, como Shonda Rhimes, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Shonda Rhimes es igual, o sea, escribía películas, escribía como, tenía experiencia en la industria, pero Grey's Anatomy fue como el primer show que le dieron así como de ya, showrunnealo, pero no había showrunneado antes, no había escrito televisión antes, me parece, a lo mejor estoy mal, pero creo que había escrito como relativamente poco, acaba de salir de una maestría en USC. Entonces creo que es como, en general es mucha experiencia, pero creo que es lo complicado de esta industria, es como siempre hay como, no hay un camino, digamos, preciso o como marcado para llegar a cualquier puesto. ¿Nos podrían contar un poquito más el proceso en sí para que en general como que parece un nombre misterioso, guionista, o parece un espacio misterioso, la sala de guionistas? ¿Qué sucede ahí que esta gente no está viendo como para decir, quitemos 5 de esos 10, démosle 20 semanas en vez de 3 meses? Cada cuarto es diferente, eso sí, como disclaimer, o sea, cada proyecto es diferente, cada set writer, showrunner maneja sus series distintas. Empiezas con un showrunner o con un creador, dependiendo de, porque también, o sea, tú como escritor, paréntesis, pero puedes crear un show, pero no necesariamente quiere decir que seas el showrunner. Tú tienes que tener determinada experiencia, como dijo Ana, para que te pongan en ese papel. Entonces, digamos que empiezas con un showrunner o con un creador. El cuarto se abre cuando se escoge un showrunner, usualmente, y el showrunner que actúa como productor junto con los demás ejecutivos que usualmente no están escribiendo, lo que hacen es llenar un cuarto, ¿no? Y digo, ahí sí, 100% depende de cada serie, depende de si es tipo cadena, por cadena de televisión, que es como 25 episodios, ¿no? O si es por streamer, que son 8, entonces dependiendo mucho de eso va a ser el tamaño y cuánto tiempo dure. Diría paso 1, que es como el desarrollo, el famosísimo desarrollo, o la primera fase del development, es tener este documento que dice Lore, que es la Biblia, y el piloto, que la Biblia es como, se llama Biblia porque tiene todo de la A a la Z de la serie. Un documento que explica las biografías de los personajes, qué va a pasar en cada episodio, como que hay una sinopsis de cada episodio, cuál es el arco general de la temporada y qué va a pasar en las siguientes temporadas, ¿no? Es básicamente la Biblia de la serie, ¿no? O sea, la palabra según el creador
de qué va a suceder. Nada más cierro paréntesis en caso de que no estuvieran familiarizados con eso, así como, ya, cierro paréntesis, continúa Lore. Entonces Entonces ya tienes tu piloto y tu Biblia, que son como los puntos para comenzar, y luego se juntan, digamos que los 10 guionistas, ¿no? Que vayan a estar en esta serie, usualmente ya son menos, como 6, y digamos que juntos planean toda la serie, capítulo por capítulo, ¿no? Entonces te hace ya un documento mucho más profundo que una Biblia, que es como ya hacer escaletas o outlines en inglés de cada episodio, los hacen todos juntos. Entonces, esto sí, literalmente se tiene un pizarrón donde se pone cada personaje y como qué arco va a tener y qué va a pasar en cada episodio, y se planea episodio por episodio. Y luego se dividen los episodios entre los guionistas que son parte del cuarto, y cada uno, o a veces 2 o 3, dependiendo también de cómo está el cuarto organizado, pues sí ya es como Choose Your Own Adventure, pero tradicionalmente se dividen entre ellos los episodios y cada guionista escribe uno. Y ya ya está escrita toda. Antes era mientras salía la serie, ahora ya no, ahora ya usualmente en streamer se escribe toda la serie y después se le lleva al streamer o estudio como encargado, que da lo que se llama la famosa green light, luz verde, que es como ya la podemos grabar y ya salen y la graban. Que también eso por ahí también va la huelga, que antes era como que lo podías hacer, lo ibas escribiendo mientras salía la serie, entonces estás mucho más tiempo en el room. Y ahorita no, ahorita en 6 semanas échate todo Hill House y ya, gracias, y aquí está tu cheque, vale, bye, ¿no? Vale, bye. Exacto. Te vemos en el estreno, ¿no? Y creo que, o sea, tiene sus pros y cons, evidentemente es una dinámica muy diferente y creo que los cuartos escritores sí se vuelven casi como familias. O sea, son bastante demandantes dependiendo del cuarto y del proyecto, pero hay unos que implican que vas de 9 a 6 de la tarde y estás con todos estos bros y sis conviviendo horas y platicando de qué es la historia, de qué va, comen juntos, ¿no? O sea, como que sí se vuelven estos núcleos. Y por eso luego ves esta unión en la huelga de los guionistas que van juntos, de que nosotros estamos trabajando en tal, porque pues sí, es como un microcosmos, ¿no? De personas muy talentosas creando algo, teniendo esa intención. Y dependiendo del cuarto, a veces se hacen como 2 grupos, ¿no? O sea, o hay otros que dicen, no, no nos gustan los pizarrones. Entonces, tienen otra forma de mapear las cosas. O sea, como que cada creador y cada writer lo ve distinto. Y mucho de este proceso con plataformas es, ok, una vez que ya sabemos o ya rompemos, ¿no? Como se le dice, la temporada, porque de la Biblia al cuarto de escritores, ¿no? Digamos que la Biblia por lo general lo hace 1 o 2 guionistas, ¿no? Que por lo general es el creador y a lo mejor otro guionista senior. Pero una vez que pasa en el cuarto, esa Biblia cambia, o sea, nunca se hace tal cual como venía tu sinopsis del capítulo, porque en el cuarto a lo mejor te das cuenta, güey, es que este personaje nunca vimos que iba a tener esta cosa, entonces ya encuentras estas tramas, ¿no? Y estos hallazgos que solo suceden cuando traes a otras mentes igual de brillantes que tú. Es similar y a lo mejor están como los beats más grandes de la historia, pero pues iban saliendo hallazgos, iban saliendo cosas que dices, ay, nunca vimos eso en cuando estábamos en la etapa de Biblia. Sí es un trabajo que, no sé, una vez que ya tienes eso, pasas a hacer la escaleta la tiene que aprobar el streamer, te dan notas sobre esa escaleta, ¿no? Que la escaleta es como un resumen de cada escena ya en cada capítulo. Ya después que se aprueba, ya se escribe ese capítulo, los productores dan notas, la plataforma o el streamer o el canal o donde vaya dan notas, y una vez que se aprueba, pues ya pasas al que sigue, ¿no? Y hay veces que luego los cuartos escritores son tan demandantes porque ya vas en el capítulo 6 y te quedas, se nos acaba, tuvimos un gran hallazgo, ¿no? Del capítulo 6, hay que ir a corregir el capítulo 1, 2 y 3. Sí, eso de Entonces, los productores en cabrón. Y luego es como, ok, tú pensarías, bueno, ya se escribió la serie y ya, pero luego, y es lo que aboga mucho el WGA, que el trabajo del guionista no termina ahí, porque luego llegas a un set y dices, güey, teníamos la escuela y se nos quemó la escuela y ahora tenemos que pasar esta escena a la tiendita de la esquina, ¿cómo hacemos que embone? Porque no es nada más de que, güey, pues vamos a poner interior, tiendita, ¿no? O sea, como que tiene que haber un proceso para que tenga una coherencia y una lógica dentro del universo que creaste, o a lo mejor llegas al set y te das cuenta de que, güey, este actor está brutal. Cuenta mucho en su session el creador Jesse Armstrong, que siempre tiene 2 guionistas en set,
trabajando solamente con los actores para tener estos diálogos tan icónicos que tiene. Porque obviamente, pues sí, el actor improvisa y todo, pero tiene que ser una improvisación como acotada, guiada, ¿no? De decir, ok, intenta esto, prueba esto. Y es también mucho lo que se aboga, que no se termine solo ahí, ¿no? Y por eso, pues, ser guionista, pues, no es un trabajo de que, ay, bueno, hoy me desperté, voy a escribir, y ya, órale. Me acuerdo que a mí en el capítulo de una serie que trabajé con plataforma, o sea, creo que fueron 7 versiones del guión antes de que saliera, ¿no? Y que pasáramos al siguiente capítulo, porque es una tras otra, tras otra, tras otra, y que a veces tienes versiones intermedias y tienes tu versión 4.5 y dices, aquí ya. Casi ya final. Sí, no, y pues quedas, pero creo que lo sabes, o sea, creo que todos los guionistas saben que escribir es reescribir, creo que Lore y yo hemos llorado de nuestros ratos, así que, güey, ya no quiero hacer otro, ya voy a morir, ya va a valer. Pero, Y eso, pero es y parte esta, del proceso. sí. También de ahí viene tanto, yo creo, el coraje, ¿me entienden? O sea, como crear duele, ¿sabes? O sea, estás haciendo arte a fin de cuentas. Me gustaría pensar que estás haciendo arte todo el día y es desgastante y es difícil y es cansado y es demandante y es de verdad que te consume. Y pues que no te paguen, pues no está chido, ¿no? Y hay como esta creencia, no sé, Ana, creo que, no sé si en México te lo digan mucho cuando estás empezando, pero a mí me lo decían todo el tiempo, todavía me lo dicen porque yo o sea, todavía estoy empezando, es como de que te chingas, o sea, cuando estás empezando como guionista, vas a escribir gratis, no hay de otra. Y es verdad, o sea, de que yo pensaba como de que, bueno, a lo mejor dependiendo del tamaño del productor, y no, o sea, he trabajado con productores grandísimos que han hecho series grandísimas que no te pagan. Así que es como 8 meses, 5 versiones del guión y no te pagan. Entonces, por una parte, pues, o sea, si apoyas la huelga, entiendes por qué sucede y ya desde el punto de vista como más como trabajando en un estudio y eso, también entiendes parte de su argumento, o sea, su trabajo a fin de cuentas. Y pues quieras que no, series como White Lotus o Euphoria o también Succession, o sea, son cuartos chiquitos porque funciona y también porque la serie lo requiere y el tipo de escritura que se hace es tan meticuloso que así que mientras menos cocineros mejor, pero es complicado. Pues es el chamaqueo, ¿no? O sea, aquí en México creo que es el famoso chamaqueo, a mí me pasó, pero creo que no se dejen engañar por mi carácter de años, o sea, como a mí me pasó, creo que es el sentimiento que hay en el guild, de decir, a nosotros ya nos pasó, no queremos que a los que vienen detrás lo vivan también, porque no lo deberías vivir al final del día, ¿no? Es eso, nadie, y lo he dicho muchas veces, nadie te está haciendo un favor por opcionar tu guión, nadie te está haciendo un favor por decir, ay, quiero producir tu guión y todo, o sea, si un productor ve eso es porque también vio el valor que le puede generar a su empresa, ¿no? O sea, no es de que, ay, por buena gente te vamos a hacer el favor de hacerte tu película o tu serie. Y bueno, viendo esto, justamente se me viene a la mente, a ver, y pensando lógicamente, ¿no? Si yo como productor necesito menos escritores, porque eso me va a abaratar mis costos. Pero al final de cuentas, necesito que esos poquitos escritores creen historias. Por ejemplo, actualmente, ¿no? Pongamos un ejemplo. De toda la sala de escritores se van a crear 3 showrunners, o sea, van a seguir cada uno su camino y se van a crear 3 showrunners porque van a seguir esta curva de aprendizaje que ustedes mencionaban. Si hay menos, es decir, de 3 se reduce a 1. Es decir, se puede, o en mi cabeza funciona así, de 3 series buenas, como que hay un Succession, un The Bird, no sé, otra serie, ya va a haber nada más un Succession. Eso al final no le va a perjudicar a la empresa. Justo, es que creo que, y en mis años de producción, la regla era o tienes dinero o tienes tiempo, pero nunca puedes tener los dos, ¿no? Entonces es, ok, solo quieres un guionista y que sea como Craig Mazin, que él escribe todo, ¿no? O el güey de White Lotus. Pero Craig Mazin se tardó 1 año en escribir Chernobyl, 1 año y medio. Y justo en esta era de queremos contenido, que ya ni siquiera es como una serie, es como es contenido y queremos estrenar cada viernes 3, 4, 5, 6 series. Ahí es donde necesitas la fuerza de trabajo, que es lo que creo que es como el enojo y como
como hasta el enojo de los guionistas de que es como, ¿cómo funcionan las cosas? O sea, ¿sabes cómo funcionan las cosas o estás pecando de omisión, de no te das cuenta, ¿no? Porque al final si quieres tener, o sea, un Abbott Elementary puede tener un capítulo nuevo por semana, porque tienen un cuarto de escritores enorme, ¿no? Creo que hay como 15 guionistas ahí, desde staff writers, asistentes, hasta todo, ¿no? O sea, mientras uno está en set, otros no, no es como un capricho el decir, su session tiene un madral de guionistas, ¿no? O sea, no es capricho de, quiero un cuarto de 10 guionistas. Pues no, porque es la gente cuando están bien estructurados y bien utilizados y todo es lo que necesitas para sacar adelante, ¿no? Estas series con la calidad que se espera, ¿no? Porque al final, a mí, y creo que lo he comentado varias veces en mi Twitter y todo, a mí escribir televisión me parece de las cosas más complejas que hay, porque es un rompecabezas cambiante y cambias una pieza y tienes que regresar y reacomodar el rompecabezas y todo, ¿no? O sea, al final creo que el cine tiene otras batallas, pero al final el cine creo que es redondo, ¿no? Tiene un principio y un fin y tus 3 actos, bye, ¿no? Pero la televisión es tan cambiante y es tan... el día de mañana llegan, recortan este presupuesto, nos quedamos con 2 locaciones, regresemos, ¿no? Y en cine es mucho, no voy a decir sencillo, pero en mi parecer, o para mí personalmente, el cine me parece que las piezas que hay son un poco más, no son tan cambiantes como en una serie de televisión, ¿no? Y hablo de experiencia propia, para mí escribir televisión me parece muy complejo, ¿no? O sea, sí son de esas cosas que digo, manches, ¿cómo lo logran? ¿No? ¿Cómo se hace? Entonces sí, yo no creo que es un capricho, o sea, al final pues esto es lo que se necesita, cambiar el mundo, pues que cambie las reglas del juego. Claro. Metiéndome ahí a las últimas novedades que ha habido sobre la huelga o lo que se ha dicho alrededor de, salió el CEO de Paramount, Bob Bakish, a decir, pues miren, estoy con ustedes, pero creo que tenemos como bastante material para estar a gusto, o sea, como que en este plan, y no solo él, creo que, bueno, el Ted Sarandos también salió a decir que hay contenido para como que este golpe no se sienta tan fuerte, o sea, refiriéndose a los suscriptores, pero siento que también es un poco a los guionistas diciéndoles, sigan su huelga, nosotros tenemos contenido por lo menos hasta septiembre, hasta otoño es lo que estaba leyendo en el caso de, creo que de Netflix. Y entonces hay 2 bandos, ¿no? Claramente, como creo que todas las huelgas, hay 2 bandos. El de estas compañías, empresas, productores que quieren productos baratos a cambio de remuneraciones muy bajas. Y está este lado que lo menciona Janine Avers, que es la coescritora de Swarm y de Atlanta también. Dice, nosotros estamos en la huelga por una lucha existencial, de que al guión se le... O sea, es el guión, ¿no? Es parte fundamental de una serie, de una historia. Y entonces llegamos a un punto donde, ¿qué tiene que pasar para que de verdad volteen estas grandes empresas y digan, vamos a tener un diálogo honesto y vamos a tener un diálogo donde de verdad estemos conformes? Porque también leyendo de la huelga de 2007, leyendo un artículo de Deadline, donde decía lo que aprendimos de la huelga de 2007. Entonces varios guionistas dicen, pues lo que aprendimos es que nos tenemos que adelantar a los avances tecnológicos. Creo que por eso también está el tema de las inteligencias artificiales ahí, porque no vaya a ser que en 3 años se desarrolle tanto que volvamos a tener una huelga, pero ahora centrándonos en las inteligencias artificiales y los créditos. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que de verdad se siente las bases para un cambio? Decir, okay. Ojo, y esta es como teoría de Ana Grafales, no digo que sea la verdad, no represento a ningún sindicato, a ninguna asociación. Esto es como lo que Ana piensa. Creo que el inicio de la huelga del WGA es la puntita del iceberg, ¿no? O sea, se vienen las negociaciones con todos los otros gremios, sí, claro, sobre todo la de directores, que a veces históricamente se ha
o sea, el gremio de directores y de guionistas no se llevan tan bien porque justo los estudios los ponen a competir muchas veces, pero históricamente este es como de esas huelgas donde sí están de acuerdo y se están apoyando. Se vienen las negociaciones con Están ellos, en se vienen los negocios. apoyo. Ujú. En Están apoyo en como apoyo, pero... amistoso, pero tampoco Ajá. están, Porque les no son conviene amigos, o también, sea, ¿no? Como justo, al final, o sea, al final es lo mismo porque no reciben, lo no, justo. regalías, lo mismo los actores, o sea, como que luego por eso escuchas como noticias como la película de Nancy Meyers para Netflix va a costar $200 millones, porque pues, tienes que pagar a un Chris Pratt $35 millones para que haga una película que antes costaría $15 millones, pero tendría regalías de taquilla, ¿no? Por eso las películas de plataforma cuestan tanto dinero, porque no hay el famoso residual. Creo que, o sea, eventualmente dejará la huelga, o sea, creo que sí, pues el contenido, odio esta palabra, pero se hace con muchos años de anticipación, o sea, las series que ahorita se están estrenando se escribieron hace 2, 3 años, o sea, y se filmaron hace un año y como que toda esta parrilla de contenido o este calendario de contenido lo tienen planeado con un año de anticipación, ¿no? Pero es real que para que mantengan este ritmo, pues tienen que seguir creando, ¿no? O sea, para que se mantenga las series que se van a estrenar en 2026 como lo tenían planeado, pues se tienen que seguir escribiendo. Y yo sí creo que es como la punta de, o sea, al final a mí sí me parece que no creo que todo lo que esté pidiendo el WGA termine como no terminen cediendo, así, ten todo lo que quieras, pero creo que van a llegar a un punto que sea, ok, no está tan mal, ¿no? O sea, ganamos algunas batallas, pero it's not that bad. Y creo que era un poco lo que esperaba el WGA, ¿no? Pero al final creo que los estudios sí dijeron, no, 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 no. Y para ellos era o sea, es mejor, vamos a perder más si aceptamos eso, que si vamos o no salimos de huelga. Hay que ver qué pasa con los otros sindicatos, pero sí creo que el WGA como que abrió la caja de Pandora para que otros sindicatos digan, ok. Ya como, o sea, de como yo veo las cosas y cómo se vive ahorita entre los estudios, entre los productores, sí es una parálisis total de la industria, o sea, no es como, porque, o sea, digamos, un estudio, el día a día, es hablar con escritores, es o sea, escuchar pitches para nuevos proyectos, es leer material nuevo, leer guiones nuevos, y las reglas que saca la WGA son bastante agresivas, o sea, son unas reglas que te dicen realmente su propósito es paralizar por completo la industria. Y los estudios tienen dinero para seguir, los grandes, ¿no? Sin embargo, Hollywood no es solamente como los streamers grandes, o sea, ahí es como que tu meta final, pero a quien perjudicas también son como los productores de medianos chicos, ¿no? Los estudios medianos chicos. Realmente así se siente el clima, por lo menos ahorita, o sea, muerto, o sea, yo en la oficina hoy me fui a hacer un tatuaje, o sea, de que de verdad estuvo, o sea, sí se siente como de que sí lo ves todo mucho más, como paralizado, que está bien, o sea, porque es lo que se quiere, ¿no? Pero también es como que, pues, ¿qué hacemos? Como productores no podemos hablar ni siquiera con los escritores. El lenguaje que salió fue súper agresivo, fue como, yo por ejemplo no soy ahorita miembro de la WGA, pero estoy por hacerme miembro, o sea, quiero ser miembro eventualmente. Y entonces como o sea, el lenguaje era súper agresivo, así es como de que no puedes hablar con productores si eres escritor, no puedes fichar tus proyectos, no te pueden leer, no puede tu manager o tus agentes tener conversaciones contigo sobre proyectos tuyos que tienen planes de venderse. O sea, básicamente no puedes hablar con tu manager. Porque no es como que le llames para contarle tus sentimientos, ¿no? No puedes tener en la industria, creo que se llaman generales, ¿no? También aquí en México. O sea, las juntas como que tienes o sea, como que la junta más común que tiene un guionista se llama general. Y para eso tienes agentes y para eso tienes manager, punto, para que te manden a generales. Y las generales es una junta que tú tienes con productores o con un estudio y donde le platicas tus proyectos y ellos te platican los suyos y ven cómo puedes colaborar, ¿no? No se pueden hacer eso. Entonces, el calendario de un ejecutivo promedio de Hollywood es 60% generales. O sea, sí está pegando, sí, la gente tenía miedo, sí tenían miedo, y ahorita hay como que mucha ansiedad porque pues no podemos hacer nada, porque no se puede trabajar directo con guionista, que es lo que hace un ejecutivo.
Entonces yo creo que a largo plazo, pues como dijo Ana, sí va a afectar como el contenido que haremos en 2 años, por ejemplo, a lo mejor es menos, inmediatamente afecta a los shows como late night shows de que es SNL, Jimmy Kimmel, todos estos, porque no tienen guionistas. Al final creo que no son ese tipo de cosas, son empresas globales. O sea, sí las sedes son Estados Unidos, pero también, o sea, que son pros y cons. Nada, no veo un alocado donde Netflix diga, vamos a España por más series, o vamos a México por más series, o vamos, ¿no? Para suplir justo ese hueco. O sea, al final lo que decía Lore es, creo que el WGA fue muy firme, pero justo porque no hay forma de enfrentarse a este monstruo cancerbero de 10 cabezas, ¿no? Que son, pues, estos monstruos titánicos. Si no tienes esta, ¿no? Esta como intensidad de o es esto o nada, ¿no? Porque pues no les puedes ganar, ¿no? Es como la de Little People contra el monstruote. Pero sí es cierto, ¿no? O sea, el lenguaje fue, si tú en algún momento, ¿no? Como Lore, quieres pertenecer a WGA y así hayas vendido tu serie o todo, tienes que frenar todo, porque si no te podemos banear, ¿no? O sea, te podemos vetar del WGA, que al final, como ya platicamos antes, por el seguro de gastos médicos, por los beneficios legales, ellos cobran tus regalías, pues no te conviene como escritor no estar asociado al WGA. Hay muchos estudios que no nada más pueden contratar escritores del WGA. Entonces, o sea, es voluntariamente a huevo ser parte del WGA aquí. Y ver qué sucede, o sea, a mí sí me parece algo, una lucha histórica, creo que sí era necesaria, ¿no? Por varias cosas y es ver, o sea, creo que va a llegar un punto donde dice Lore, pues sí, los productores, los estudios, los ejecutivos, todos van a decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y su hora que hacemos o hacemos contenido internacional, que es lo que pueden hacer legalmente, o ya negociamos otra vez con el WGA. Hablamos de que ellos pueden resistir, o por lo menos ya dieron ese aviso. Nosotros podemos resistir porque tenemos contenido y tenemos un poquito de reservas, pero ¿qué tanto pueden resistir los escritores y las escritoras? O sea, ¿hasta qué punto los ahorros van a dar? Ajá, o sea, no hay todo, pero sí el WGA tengo entendido que sí preparó como ciertos fondos como para asistentes o para 8 semanas, me parece. O sea, creo que tienen planeado 8 semanas, no sé después qué pase. Lore, no sé, Creo que tú ibas a decir algo, ¿no? De eso. Es que el problema es que sí se planean 8 semanas de sueldo para determinados miembros y como asociados, ¿no? Que es, digamos, una posición de escritor que no eres miembro todavía, pero es, en teoría lo serás en algún punto. El problema que yo veo es que sí afectó como a nivel masivo todo, porque, o sea, por ejemplo, en la huelga pasada de 2008, como que lo que se hizo fue decir, bueno, pens down, plumes para abajo, no se va a hacer nada relacionado con escribir. Sin embargo, las reglas de esta huelga vinieron mucho más fuertes. Entonces, el miércoles pasado, justo hace poquito más de una semana, salieron las reglas ya como claritas de la huelga. Y ese día me acuerdo, o sea, en la oficina fue un desmadre, porque una de las reglas fue tampoco se puede haber negociaciones durante este periodo. Entonces, como que toda la gente lo que había planeado, como los escritores también, era picho mi serie, no, picho mi proyecto, lo que sea, antes de la huelga, y las negociaciones usualmente duran meses. Entonces, durante la huelga, negociamos, ¿no? Entonces, cuando de la nada sale esto el miércoles, así como de que, no, bueno, o sea, ciérralo, pero ahorita, que te den lo que te den, agarra el dinero y échate a correr, casi, casi. Y los tratos que se terminaron haciendo, pues no fueron obviamente los mejores para los escritores. Y pues sí, o sea, por ejemplo, yo como escritora joven que estoy empezando, vendí mi primera serie el lunes a las 8 de la noche. O sea, de verdad que firmé. Y son 4 meses que tú ya no puedes hacer nada, porque quieres en algún punto entrar a la WGA y no puedes porque te banean de entrar en un futuro, no puedes hacer nada, no puedes ganar dinero y no hay nada que te proteja, ¿me entiendes? O sea, porque todavía no eres parte de, entonces como que no hay nada que te proteja y hay mensajes súper fuertes dirigidos a los escritores como de que si algún miembro se entera de que alguien está rompiendo las reglas de la huelga, aunque no sea miembro, tienes que ir y tienes que decirlo, y, o sea, como de chismoso, pues. O sea, que está demasiado gestapo, o sea, no sé, es así como de que cómo vas a salir tú a acusar a tus colegas escritores, ¿sabes? Y más como a tus colegas escritores que están ganando $15 la hora, o sea, no, ¿no?
Entonces es como de que es un problema de que yo sí veo como, sí o sea, pero es necesario. Y son ese tipo de cosas que si no tomas no, como esa visión tan drástica, ¿no? No va a haber un cambio real. O sea, si no hay un empuje de decir, pues ya nos frenamos, ¿no? O estás con nosotros o adiós o a ver qué haces. Creo que no hay forma de llegar a un cambio real. O sea, como que también entiendo esto, como de decir, si el día de mañana yo acepto estas condiciones laborales precarias, pues sí le estoy dando, ¿no? O sea, no hay a todo. Entonces eso lo entiendo. También entiendo que es súper complejo, sobre todo para los guionistas emergentes, pero justo por lo drástico que es, yo sí esperaría ver como alguna resolución no tan larga, ¿no? Porque sí es cierto, como dice Lore, pues Hollywood está así como el meme de John Travolta ¿Qué pasó? Oigan, ya para ir cerrando, porque ya llevamos un buen ratote, hay cosas que se nos quedaron en el tintero, pero pues bueno, el tiempo pues no nos dio. Ted Sarandos, justamente vuelvo a lo que les decía de estos empresarios diciendo que había parrillas de contenido para rato, pues Netflix tiene pues producciones internacionales, ¿no? Está el Juego del Calamar, pero pues también acá en México tiene producciones. Y esto lo digo para entrar a este terreno tenebroso que es la industria mexicana y preguntarte, Ana, ¿qué tal la industria, qué tal el guionismo en México? Mira, yo siempre he sido como muy positiva en mis redes, en todo, en decir, sí se puede ser guionista en México. Creo que seguimos siendo hay gente que luego dice que no somos industria, yo creo que sí somos una industria, no somos una industria en crecimiento y reformándonos, ¿no? O sea, hay que entender que la forma de producir tanto cine como televisión en México es muy diferente a la forma de producir cine y televisión en Estados Unidos, ¿no? Gran parte de la producción nacional de cine pues es a través de un estímulo fiscal y ahí ya cambia un poco, pero también se producen, desde que entraron las plataformas, se producen películas para plataformas. O sea, yo ahorita estoy escribiendo una película para una plataforma, ¿no? Y esa va para plataforma y todo, ¿no? Y pues no va para cine, no va para Focine, nada para eso. Creo que tenemos un camino interesante por recorrer, pero también es entender el lugar en donde estamos parados. O sea, a veces, y eso es cosas que me recuerdo a mí, es difícil compararnos con un WGA que lleva desde los 30, ¿no? O sea, aquí en México creo que es súper nuevo todo esto. O sea, las series como tal, aunque se hacían antes en Canal 11 y todo, o sea, hay que recordar que la televisión primordialmente hace 20 años en México seguía siendo Azteca y Televisa, y solo eran esos dos canales, ¿no? Y a veces el 11, que era como el que hacía como cosas como más novedosas. Pero sí creo que el guionismo en México se puede lograr, se puede hacer. Ya hay varios intentos para unirnos, ¿no? Que creo que el WGA es un ejemplo muy inspirador de ver cómo todo este gremio tan unido y abogando por sus causas y por lo que les conviene, ¿no? Entonces, creo que va para arriba. No diría ay, esto es perfecto, es que la rosa, no, porque hay muy malas prácticas en nuestra industria, no lo voy a negar, pero creo que ya hay este ímpetu en varios guionistas y en varios colegas y se está platicando, se están generando estas conversaciones para decir, no como en la hora de que esté hasta la madre y no lo voy a tolerar, porque creo que ahí es donde se empiezan todo. Al final, y creo que es algo que no vemos, nosotros como mexicanos también estamos generando contenido para estas grandes industrias con las cuales el WGA está en huelga, ¿no? O sea, y si no tomamos como referencia o como referentes lo que está ocurriendo, ¿no? Con nuestros colegas allá, creo que luego nos va a llegar la ola a nosotros. Entonces, yo veo que o sea, hay mucho trabajo. Creo que ahorita hay como 30 plataformas o canales diferentes en México, con sede en México y oficinas aquí.
Y hay mucho, o sea, sí hay mucho campo de generar más, pero creo que es empezar, ¿no? Y tomarlo como ventaja de decir, ok, creo que ya me voy a fijar en los contratos que me dan. O sabes que creo que voy a mi trabajo vale esto. O sea, legalmente creo que en cuanto a derechos de autor, en cuanto a derechos laborales, ese es todo otro tema que da para otro podcast, ¿no? Por cómo está estructurado nuestras leyes en nuestro país, pero yo sí creo que va creciendo y estamos aprendiendo justo cómo hacer esta industria para que los que vienen o las que vienen tengan un camino un poco más smooth en este bello mundo. Pero de que hay y que se están produciendo cosas, se están escribiendo cosas increíbles que yo digo, güey, no, esto, no, no le deben nada a ninguna serie gringa, o sea, que se están haciendo. Y sí es algo como muy, muy increíble y que también hay que recordar que lo que hacemos está bien chido, ¿no? A lo mejor te digo, luego trato de ser como el lado más positivo y optimista y todo, pero sí hay cosas que no nada más es el Derbez, que ya chole con el Derbez y el Omar Chaparro, no, hay muchísimas cosas súper interesantes y series mexicanas súper chidas que pues, pues están muy, muy padres. Un poco ya más como a la entraña de esto, o sea, porque tú mencionas, Ana, ser como, pues tener una actitud positiva ante todo esto, porque al final de cuentas el panorama no es muy alentador en función de la precarización laboral, no solo en cuestiones artísticas, sino pues en general, y al mismo tiempo frente a un panorama como este, ¿no? Que se ve pues bastante agresivo y al mismo tiempo que todo va cambiando, como el caso de las inteligencias artificiales, que sí vinieron a simbrar muchísimo cómo se concibe la creación artística. En un panorama como este, ¿por qué defender la labor de un guionista? ¿Por qué defender que sea una persona quien esté entregando su tiempo, su talento a crear historias? Cuando a veces uno piensa, ¿eso qué valor tiene en un mundo capitalista? Y puede ser un lado como más romántico, pero creo que todas, o sea, todo aquello creado, ¿no? O sea, con un corazón, ¿no? Y a mí sí me gusta pensar, o yo todos los guionistas que conozco, nadie escribe así nomás donde que, no, lo voy a hacer ya, o sea, siempre hay una parte o un pedacito de ti en lo que haces, así estás escribiendo, no sé, la hora pico, ¿no? Va a haber una anécdota, algo de tu vida, algo que estuvo ahí, algo de ti que está conectado. Y para mí me parece, o sea, yo sí creo que el guionista, ¿no? Y el poder ver todas estas series, todas estas películas, es ver el mundo a través de otros ojos distintos. O sea, al final sí pueden meter a ChatGPT, te puede escribir un guión y todo, pero una computadora jamás va a tener esa chispa, ese ángel. O sea, te puede generar un guión de terror, sí, pero no te va a generar el guión de terror que te puede escribir Lore, porque Lore tuvo una abuela loca ocultista, ¿no? Espiritista. Eso es a lo que voy. True story. Sí, Porque, porque justo la inteligencia artificial sí le puedo meter el guión de Rosemary's Baby, le puedo meter el guión del Exorcista, le puedo meter esto, pero va a ser un reflejo de otros, ¿no? Como un mashup de otros, o por lo menos a como está ahorita, no sé en un futuro, pero ahorita ese factor que solo te puede traer un guionista, ¿no? De decir, porque vivió esto, porque al final cuando contratan a un guionista lo contratan por su perspectiva hacia el mundo, ¿no? O sea, Lore y yo podríamos escribir la misma historia de una niña que va a un café a escribir su guión y serían totalmente distintas por cómo vemos el mundo diferente, ¿no? Entonces para mí es eso, o sea, creo que vale la pena, como vale la pena seguir preservando el arte, como vale la pena seguir preservando las creaciones que nos pueden abrir un poquito, dar como una puerta hacia cómo otras personas ven el mundo, porque, no, o sea, porque una serie como Squid Game tiene tanto, ¿no? Nos pegó tanto, aunque es una historia del otro lado del mundo, porque creo que hay una conectividad emocional y también totalmente humana, ¿no? Que eso no lo puede generar, o por lo menos hoy en día, una inteligencia artificial. O sea, sí necesitas un ser humano detrás diciendo esto es una emoción real y podemos conectar a través de eso, creo yo. Sí, mi respuesta es similar, o sea, creo que inclusive
ahorita, a pesar de cómo está la industria y de que es como ya todo súper automatizado y todo súper, ya como con una fórmula súper clara, a pesar de todo esto, lo primero que tienes que hacer tú como guionista y que todavía hacen todos los guionistas cuando se suben a pichar un proyecto, cuando meten un guión nuevo, cuando se proponen o hacen entrevista para escribir una serie, es su historia personal y cómo esa historia se va a reflejar en lo que les vas a pichar, ¿no? Entonces, Ana, o sea, no te he visto pichar, pero me imagino que empezarás con, me mudé a la Ciudad de México, no sé qué, o sea, como que cuentas inmediatamente como qué parte de ti generó la historia que estás por contarles. Yo siempre empiezo con mi abuela, ¿no? Y porque escribo mucho Lore. Sí, vivía en la casa así y así, y entonces procedo a picar toda la historia. Realmente le ponemos una parte de nosotros a todo lo que escribimos y lo hacemos porque nos gusta. O sea, realmente nadie se hace guionista porque quiere ser millonario. Realmente nadie lo hace. Nadie se hace guionista porque quiere un trabajo fácil. O sea, realmente, o sea, te tratas de escapar realmente de ser guionista. O sea, lo haces porque no puedes hacer otra cosa porque lo amas, ¿no? Todos tratamos de hacer algo más. O sea, conozco a muy poca gente que se de que sí, yo quería ser guionista y no tener dinero desde que tenía 12 años. O sea, no, realmente lo luchas. Nadie escribe por el dinero. Escribes porque te apasiona. O sea, somos de las pocas profesiones como artistas. Digamos, como, te quedan, digamos, junto con los demás artistas, que lo haces porque es tu vida y es como, o sea, es una parte de ti, de tu alma, de tu corazón, que va en cada trabajo que haces. Entonces, a lo mejor está muy romántico, pero cada historia escrita por un ser humano, por lo menos es única y es original. Y bueno, no es original, pero es única. Y, um, y sí, eso es lo que tenemos que proteger a fin de cuentas y cuidar, porque realmente como guionista, pues eso es la historia, eres tú y es lo que tú estás ofreciendo. Ya todas las historias se han contado, pero ninguna por ti. Entonces creo que eso es pues, tu valor más grande como escritor y es lo que estamos tratando de cuidar, ¿no? Entonces creo que es una lucha que parece muy nueva, pero en realidad desde que empezó a hacerse arte se ha estado luchando esto. Es una lucha que lleva desde que hay arte. Pues no sé si quieren agregar algo antes de despedirnos. No, creo que muchísimas gracias por invitarnos, ¿no? Y Gracias. a platicar de todos estos enojos y todo, porque al final sí creo, ¿no? Como platicamos que pues es un precedente y lo que sea que pase pues va a afectar mucho esta bella industria y este bello oficio. Entonces, pues nada, mil gracias por darnos el espacio y ya saben, nosotros siempre pues quisimos de cotorrear sobre sí, aquí seguimos para lo que necesiten. Y mil gracias a las dos y a Ana también por haberme invitado. No, que estaría padre que vinieran otra vez, pero ya para hablar de sus proyectos, ya no para hablar tanto de tristezas y más de alegrías. Sí, cuenten con ello. Sí. Pues ya escucharon, espero que con esto que les platicamos les quede un poquito más claro qué está pasando y no olviden dejarnos sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Adiós.